Con nosotros a esta hora de la mañana nos acompaña Giovanni Tareguanes, director del Movimiento Unidad Popular. Giovanni, buenos días. Muy buenos días, Byron. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia. Bueno, le pregunto con esto de inicio. ¿No tienen riesgo de que se contagien sus compañeros de movilizaciones? Porque entiendo que el Frente Unitario de Trabajadores y algunas organizaciones sociales van a marchar en contra de las políticas del gobierno el próximo 19 de enero o eventualmente se analiza la posibilidad de postergarlo. Byron, evidentemente esta es una lucha por la vida. Las organizaciones sociales, no solo de trabajadores, sino de maestros, de estudiantes, del movimiento indígena, vienen durante todos estos años levantando sus banderas en defensa de la vida. Lo hicimos durante la pandemia, cuando el gobierno anterior no cumplía con el tema de vacunación, con dotar de medicinas. Ahora mismo aspiramos a que el gobierno haga las inversiones suficientes en salud, se dé paso a PCRs gratuitos y de forma masiva, y que no se sigan despidiendo médicos y enfermeras para atender el tema de la pandemia. Por supuesto, los sectores que han convocado la movilización tienen la responsabilidad las próximas horas de evaluar efectivamente si se mantiene la fecha del 19. En todo caso, el tema de la protesta social tiene razones de peso, precisamente porque el pueblo ecuatoriano, las familias que nos escuchan, necesitan respuestas de parte del gobierno nacional, que tienen que ver con el alza de los combustibles, que tiene que ver con el anuncio de una nueva elevación del precio de los pasajes, con el recorte precisamente del presupuesto de salud, de educación, con la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Analizando uno a uno las plataformas de lucha y qué motiva esta movilización. Vamos con lo primero. Usted refiere que pues el precio de los combustibles se incrementó. Bueno, el presidente ha dicho que se va a mantener por lo menos ahí, aunque no se ha hablado todavía si va a haber una focalización. Parece que es una posibilidad. Dos, el incremento del precio de los pasajes no depende del gobierno, sino de cada municipio, porque es el municipio el autónomo, porque así lo establece el COTAD. Tercero, revisando la reforma presupuestaria, por lo menos no ha habido reducción en los ingresos para salud y educación. Y el cuarto motivo que usted me comentaba, ¿me lo recuerda? ¿Cuál era lo que me comentó? La defensa del IES, pero bueno, ahí sí tal vez tendrían la razón, porque efectivamente ha habido una disminución, aunque ha sido programado con las propias autoridades del IES. Entonces, ¿por qué le enumero esto? Porque efectivamente pues habría que ver si efectivamente todas tienen competencia directa con el gobierno central. Por supuesto que tienen, Byron. Cuando hablamos de la elevación del precio de los combustibles a niveles que afectan la economía popular, y la gente que nos escucha sabe cómo se ha elevado el costo de la vida. La canasta básica nacional es de $715 y en ciudades como Cuenca llega a $740. Ha subido todo, absolutamente todo. Quienes van a la tienda de la esquina, al mercado, lo saben. Pero adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas ha presentado una metodología en acuerdo con los transportistas para que los municipios, dicen ellos de manera obligatoria, revisen los próximos días efectivamente las tarifas del pasaje urbano. Elevar a 50 centavos, en el caso de Quito, Guayaquil, Portoviejo, evidentemente es un golpe a la economía de los hogares ecuatorianos. Una parte importante de las familias sobreviven con menos de $3 diarios. Eso significa que elevar el costo del pasaje obviamente es un golpe a la economía popular. En el tema del presupuesto general del Estado, la Asamblea Nacional, de manera contundente, observó la proforma presupuestaria porque el gobierno, incumpliendo el mandato constitucional, redujo el presupuesto de salud y educación. Eso no lo pueden efectivamente tapar el sol con un dedo. Lamentablemente el gobierno, al margen de la Constitución, ha publicado el presupuesto digamos, con esta violación legal y constitucional en el registro oficial. ¿Qué significa aquello? Que no hay plata, pues, ahora para comprar pruebas de PCR. Por eso es que se están despidiendo médicos y enfermeras en todo el sector público. Por eso es que las escuelas no tienen los elementos suficientes para volver a clases, porque los establecimientos están sin medidas de bioseguridad, están los locales destartalados. Son elementos claros y que están al día de hoy a la vista pública.
Bueno, de lo que entiendo, porque lo conversamos aquí con el viceministro de Economía y Finanzas y él dijo que no se ha hecho ninguna disminución a los presupuestos de salud y educación, incluso educación superior, que al contrario, se mantienen los mismos valores del 2021, incluso hay unas reasignaciones adicionales. Por lo menos eso es lo que nos comentó aquí antes de finalizar el año. Pero lo otro quizás podría tener razón, el tema de la compra de pruebas PCR para que puedan tener acceso a los ecuatorianos de manera gratuita, como debe ser. Además, pero no es un mal de ahora, es decir, nunca hemos hecho el suficiente número de pruebas diagnósticas, y lo dicen los médicos y los científicos, porque además no existe un stock suficiente en el mundo. Entonces sí, digamos que tengan razón en ese objetivo de la protesta, pero claro, como repito, no es nuevo este tema de las pruebas PCR. Entonces, digamos, no sé hasta qué punto podría haber eso también una consistencia en cuanto a la plataforma de exigencias del gobierno. Byron, no hay desabastecimiento mundial de las pruebas PCR. Esa es una versión de la ministra de Salud para justificar la falta de previsión y que el gobierno anterior, tan incapaz, tan indolente como el de Lenín Moreno, no haya cumplido en el tema de las pruebas de diagnóstico. Somos del país que menos pruebas de diagnóstico se ha hecho. No le releva al actual gobierno nacional de cumplir su obligación constitucional de preservar la salud de los ecuatorianos. Necesitamos combatir el Omicron, por supuesto con medidas de bioseguridad, por supuesto dando los insumos a los hospitales, manteniendo en sus cargos el personal de salud, enfermeras, médicos, pero también dando la posibilidad de que la gente que no tiene acceso, que no puede pagar 45, 60 dólares por el PCR, tenga acceso a lo mismo. Varios expertos médicos lo han planteado. Es una medida que el gobierno está obligado en los próximos días, de manera urgente. Ojalá no se demoren, como han hecho con el tema de la salud en el ámbito de las medicinas para las enfermedades catastróficas. La salud, la vida, es lo primero, Bayer. Giovanni, ustedes como movimiento social están también apoyando la posición de UNES. Les digo esto porque parece ser que el correísmo está aliándose con sus enemigos naturales, por poner solamente un rótulo, ¿no? Byron, la nuestra es una lucha junto al pueblo ecuatoriano. Cada vez que un gobierno, sea el de Correa, el de Moreno, ahora el de Lazo, no cumple con las necesidades del pueblo ecuatoriano, gobierna para élites, para las grandes capitales, permite que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, los sectores sociales de la izquierda tenemos la obligación de presentar alternativas y críticas. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo, Byron, que efectivamente en medio de la crisis recorten salud y educación y al mismo tiempo en la reforma tributaria les perdonen 2.000 millones de dólares por intereses a los grandes empresarios morosos con el sistema de rentas internas? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con que no se cobra a los grandes evasores? El presidente Guillermo Lasso meses atrás dijo que sabía quiénes son los que no pagan impuestos. Nos preguntamos, ¿cuándo les cobra? Ahí está la plata para reactivar la economía, para tener educación, salud, para atender lo que algo reclama el pueblo ecuatoriano, el tema de la seguridad social. Giovanni, una pregunta final. Pero de alguna otra manera, este tema de los nuevos impuestos le está afectando duro a los grandes empresarios, ¿no? Porque el impuesto va directamente relacionado a ellos. Además, se ha incrementado 25 dólares al salario, ¿no? Algo que entiendo los trabajadores están aceptando como un triunfo, digámoslo así. No sé si eso tenga algo de positivo para ustedes. Los 25 dólares es una elevación justa al salario básico unificado, para que las familias ecuatorianas en algo recuperen su capacidad adquisitiva, pero es totalmente insuficiente. Estamos todavía a la espera que las 22 comisiones sectoriales se pronuncien sobre el resto de trabajadores y estamos a la espera de que más de 500.000 trabajadores del sector público mantienen congelado su salario los últimos 12 años, para poner un ejemplo. Pero en el tema de los impuestos, evidentemente los grandes grupos empresariales están más bien más felices que nunca. Veamos los datos del Servicio de Rentas Internas. Los supermercados, la banca, las empresas telefónicas, petroleras, tienen ingresos y utilidades multimillonarias, Byron, y sin embargo, el aporte que dan es mínimo. Solo para poner el caso de la banca, se ha hecho público, van a superar el 2021 por ganancias netas, es decir, libre de polvo y paja,
350 millones de dólares de ganancia, casi es $1 millón diario, pero el aporte a la hora de pagar los impuestos sigue siendo mínimo y lo que es más grave, están en la lista de a quienes les van a perdonar los intereses de mora. Giovanni, estoy con el tiempo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Giovanni Tareguana es director de la Unidad Popular, este movimiento político que, como dice, se plegará al anuncio de movilizaciones para el 19 de enero, conjuntamente con el FUT y otras organizaciones sociales.